familiarizarnos con ello y podamos entender cuando esto deja de ser una situación poco saludable para nuestros hijos. Y también vamos a aprender cómo analizar signos de alerta y cómo el impacto en el desarrollo, cómo impacta este consumo de videojuegos en el desarrollo de nuestros hijos cuando esto ya está fuera de control. Y algunas estrategias para poder manejar mejor la situación. Me parece que sonó algo, ¿hay alguna pregunta? No, claro. Perfecto. Los objetivos de hoy día es que podamos entender qué es el trastorno por uso de videojuegos, identificar signos de alerta y conocer las estrategias que se puedan adaptar mejor a la dinámica familiar que cada uno tiene en su propio sistema, ¿no? Entonces, vayamos viendo un poco el concepto y qué dicen, qué se dice sobre el trastorno relacionado con los videojuegos. Hay una diferencia entre el uso recreativo, un uso que es básicamente para diversión de los chicos, un uso problemático y cuando ya se convierte en un trastorno. Recuerden, son tres puntos, ¿no? El uso recreativo, un uso problemático y cuando ya es un trastorno, ¿ok? El uso recreativo quiere decir cuando la persona juega de una manera moderada y sin que esto afecte otras áreas de su vida. Cuando siga haciendo otras actividades como socializar con sus amigos, hacer actividades al aire libre y que su desempeño académico no tenga dificultades por el consumo de videojuegos, ¿no? El uso problemático es cuando ya hay un juego en exceso, ya hay más horas empleadas, más horas invertidas en estos videojuegos y presentan algunas dificultades en el rendimiento. Vamos viendo, por ejemplo, que nuestro hijo está con más sueño, se vuelve un poco desobediente cuando, por ejemplo, le asignamos una regla de que ya no puede coger la computadora o ya no puede jugar y él se resiste un poco, pero aún así como que la situación está dentro de manejable, pero ya hay ciertos conflictos frente a esta situación, ¿no? Cuando hablamos ya de un trastorno por el uso de videojuegos es cuando ya se ha perdido totalmente el control. La persona, bueno, el niño o el adolescente está jugando altas horas, probablemente los padres no lo sepan porque están fuera haciendo otras actividades laborales probablemente, ¿no? Y este consumo que se ha convertido en un trastorno interfiere en la vida de la persona. Vemos a la persona con mucho sueño, con un bajo rendimiento académico, probablemente con ingesta de comidas compulsivas, una vida muy sedentaria. Ya aparece incluso cierta comorbilidad porque el niño presenta ansiedad cuando no juega y ya hay una dependencia psicológica ante los videojuegos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, sino para continuar. Bien, ¿qué me dice la OMS y el DSM-5 sobre este trastorno? Primero que la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como trastorno desde el año 2018. Ojo con eso, un año antes casi de la pandemia, ¿no? Y según el DSM-5, se deben cumplir al menos 5 de estos criterios que voy a mencionar en 12 meses. Cuando ya hay 5 de estos criterios, ya estamos hablando de un trastorno, un consumo problemático de videojuegos, ¿sí? ¿Cuáles son estos? La preocupación excesiva por los videojuegos. O sea, se nota mucho en la conducta de la persona que su idea, su lenguaje, sus conversaciones están basadas solamente en videojuegos, ¿no? ¿Qué juego salió? ¿Qué juego vas a usar? Y de pronto, no sé si han tenido la experiencia, de pronto sale el niño a la calle, sale de paseo con los padres y no ve la hora de regresar a casa para lo primero que hacer es empezar a jugar, ¿no? Los síntomas de abstinencia también es otro de los criterios. El niño cuando deja de jugar presenta irritabilidad, ansiedad, presenta mucha frustración cuando no se le da la posibilidad de jugar, ¿no? Pelea, discute, entra en conflicto y han visto casos bastante complejos que el niño llora, grita, pega y hace todo un momento difícil porque justo es el síntoma de abstinencia que se da en estas personas, ¿no?
La necesidad de jugar cada vez más ya se vuelve insostenible, ¿no? O sea, cada vez es muy poco el tiempo para la persona y necesita seguir jugando más tiempo, ¿no? No puede la persona reducir el tiempo de juego, o sea, si le planteas un horario, para la persona se hace imposible, que va a encontrar momentos que en realidad no se le está permitido, calladito, lo hace a hurtadillas para poder encontrar el momento de juego, ¿no? Se pierde el interés por realizar otras actividades, de hecho la persona se vuelve poco sociable, ya no quiere interactuar con otras personas, ni siquiera con la familia, no quiere interactuar con la familia, solo quiere permanecer en el lugar donde está la computadora, la tableta o los otros aparatos para realizar los videojuegos, ¿no? Esta persona continúa jugando a pesar de los problemas y las dificultades, los conflictos que se puedan tener en familia, no es consciente en ese momento de la gravedad de la situación y puede engañar a otros, se vuelve una persona bastante mentirosa, oculta la información para poder tener la posibilidad de suplir esa abstinencia que tiene con los videojuegos. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí? No, claro. Ok, tenemos un ejemplo breve. Un adolescente deja de hacer tareas, deja de realizar sus actividades en la escuela, prefiere no salir con sus amigos, pese a que sus amigos lo invitan a realizar diferentes actividades. Él, en realidad, no desea la participación con otras personas para poder seguir jugando. Y aunque sus padres intenten limitarle el acceso, él va a buscar la manera a escondidas. Cuando no juega, se va a poner irritable, ansioso y lo vamos a notar bastante molesto, ¿no? Como que presenta un carácter, un temperamento bastante difícil, ¿no? Entonces, esto es básicamente el ejemplo de una persona que ya está en un trastorno, probablemente es un consumo problemático de los videojuegos, ¿no? Bien, vamos a continuar con el impacto en el desarrollo infantil y adolescente que ocurre a través de los videojuegos. Primero, entendamos qué ocurre en el cerebro cuando jugamos y por qué se vuelve una situación bastante adictiva para los chicos si es que no se ha tenido el control necesario. Primero, porque el cerebro funciona con en nuestro sistema de recompensa, ¿no es cierto? Entonces, cuando los chicos juegan, ¿no? Descubren los videojuegos, hay una liberación de dopamina, ¿sí? Cada vez que un niño o un adolescente gana una partida, supera un nivel o recibe una recompensa en el juego, su cerebro segrega dopamina, ¿no? Libera dopamina, ¿no? Que es un neurotransmisor del placer y la motivación. Es la misma sustancia que se libera cuando nosotros comemos algo o sentimos algún placer por alguna situación considerando nuestros estímulos, ¿no? Cuando también recibimos un elogio, se libera dopamina, pero en este caso los chicos reciben dopamina todo el tiempo al estar interactuando constantemente con el videojuego. Segundo, que hay un refuerzo del comportamiento. Como el juego da satisfacción inmediata, así rápida, el cerebro aprende que jugar es sentir placer inmediato. Entonces, esa experiencia, el niño o el adolescente la va a querer volver a repetir todo el tiempo y todo el tiempo la va a considerar insuficiente. Mientras más juega, más va a esforzarse por la necesidad de seguir reforzando esa emisión de dopamina para poder sentir el placer. Luego viene una participación, una forma también como encontramos esta ocurrencia en el cerebro a través de los videojuegos, que es el efecto en la tolerancia a la frustración. Como los videojuegos premian rápido, es decir, recibes recompensas, puntos, niveles, skin y una serie de características propias que tienen los videojuegos, los chicos se acostumbran a una gratificación instantánea, inmediata. ¿Cuándo ocurre una gratificación en los seres humanos cuando no estamos relacionados al videojuego? Cuando hacemos un esfuerzo determinado, ¿no es cierto? Y es un proceso, a veces corto, un poco más largo, ¿no? Mediano. Pero en este caso es inmediato. Entonces,
necesita la persona poder seguir gratificando constantemente. Entonces ocurre que les va a costar más tolerar la espera o el esfuerzo en otras áreas. Por eso es que empiezan a tener dificultades en el aprendizaje. Estudiar, leer, hacer tareas que a ellos les implique un esfuerzo mayor o un procesamiento mayor de la información a través de pasos, obviamente no va a ser satisfactorio como el videojuego. Y ustedes saben que el cerebro se adapta rápidamente. Entonces, lo que ellos aprenden en este proceso de funcionamiento del sistema de recompensa es más fácil o más gratificante que hacer esfuerzos para conseguir otras recompensas, ¿no? ¿Qué pasa cuando el niño deja de jugar? Aquí ocurre pues el sentido de abstinencia, porque el cerebro se ha acostumbrado a segregar dopamina rápidamente y si deja de jugar, el niño o el adolescente va a sentirse aburrido, irritable, ansioso y necesita recuperar esa sensación de sentir la dopamina para sentir inmediatamente el placer, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante de entender porque muchas veces los adultos o los padres podemos criticar el hecho, podemos decirle, pero no lo puedes controlar, no lo puedes manejar, mira cómo estas cosas te llevan a sentirte de esta manera. Y es que en realidad tiene un fundamento del por qué. Es algo que nosotros debemos entender, debemos saber para saber justo cómo abordarlo, cómo manejarlo y emplear las estrategias necesarias, ¿no? ¿Aquí alguna pregunta? No, Clara, todo en orden, sigamos. Ya. Interesante. Ok, bueno, vamos a ver algunas consecuencias que ocurren, ¿no? A través del juego. Primero, el impacto emocional, ¿no? Aparece esta ansiedad, o sea, si bien es cierto el chico, la persona que está en esta conducta de videojuegos va a sentir como que se divierte. Y en realidad lo único que está haciendo es, si no juega de manera moderada, se está haciendo un daño, ¿no? Porque la vida no es así, no funciona que sintamos placer todo el tiempo por cierta recompensa inmediata, ¿no? Entonces no está entendiendo la vida de un sentido realista. Por eso es que le va a ser muy fácil lidiar con el mundo y sentir rápidamente ansiedad o irritabilidad. Síntomas depresivos en casos graves, ¿no? Han llegado al hospital casos bastante complejos de este tipo de situaciones, ¿no? Baja tolerancia a la frustración. El niño no puede lidiar, muy difícil lidiar con sus emociones, no las va a tolerar, ¿no? Entonces empieza a haber una inestabilidad emocional, lo cual va a mostrarse una baja tolerancia a la frustración, ¿no? Otro impacto es el impacto en la socialización. En definitiva, existe por naturaleza un aislamiento social. O sea, el niño no conoce otro tipo de diversión que no sea la pantalla, el videojuego y él. Entonces, no aprende a desarrollar sus habilidades sociales y socioemocionales, lo cual obviamente va a hacer que se aísle y esté en su mundo concentrado solamente en un mundo irreal, básicamente, ¿no? Dificultades en la comunicación de la familia, empiezan, y mucho más cuando son adolescentes, porque los adolescentes ya tienen una característica en donde se hace compleja las emociones, entonces empiezan a haber mayores dificultades en la comunicación con la familia. En definitiva, no le van a interesar otras actividades que no sean los videojuegos, ¿no? Y esto se puede inclusive desencadenar otras consecuencias, como por ejemplo una vida sedentaria, el exceso de consumo de comida chatarra, dificultades en la regulación de sus horas de sueño, ¿no? Consumo de comidas de manera compulsiva, ¿no? Sí. Y esto también se relaciona con otros trastornos, termino aquí, como déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Se distraen fácilmente con el juego. Es imposible que la persona que tiene un consumo problemático de esto se pueda concentrar. Ansiedad y depresión también aparecen haciendo comorbilidad con esta dificultad, ¿no? Ok. Clarita, tenemos una manito levantada. Martín Kianman. A lo mejor quiere hacer alguna consulta. A ver. Hola, Micrófono Martín. abierto.
Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, Martín, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Qué tal? Yo tengo una consulta. Tengo un hijo adolescente de 14 años que no tiene mucha costumbre de utilizar los videojuegos Ujú, porque nos hemos preocupado mucho en que tenga otras actividades deportivas, de música. Sin embargo, cada cierto tiempo él se sienta en la computadora y pues, como sabemos, los videojuegos no son como un juego normal, digamos, que tienen un tiempo, que tienen un fin o que tienen una meta. Estos ujú, videojuegos son, digamos, infinitos, o sea, podría estar 24 horas sentado ahí sin parar. mm. Como son adictivos, pues el tiempo va pasando y no hay cuándo lo pare. Entonces, mi consulta es, ¿cuál es el tiempo ideal para, digamos, un niño o un adolescente se pueda sentar a estar en los videojuegos sin que sin que recurran en ninguno de estos riesgos que podría ser por la adicción? ¿Cuál sería Ujú, ese tiempo? ujú, Gracias. ok, gracias Martín por tu pregunta. De hecho, es una muy buena pregunta y en esta lámina que se presenta voy a responder antes a tu pregunta, porque había considerado una línea guía que en realidad háganle screen a esto porque nos va a ayudar a todos y podemos ayudar también a otros pares con esto. Sergi Cicerón es un psiquiatra que hace un estudio de la evolución del desarrollo humano en la era digital hoy en día, así que tiene una información bastante exacta con investigaciones realizadas, y él nos plantea una regla, la regla de 3, 6, 9 y 12. Y miren qué interesante. Se dice que él dice, bajo las investigaciones y los resultados obtenidos de sus investigaciones a nivel mundial, dice que antes de los 3 años el niño no tiene que recibir nada de pantallas, nada de pantallas, o sea, y eso es cierto, porque en realidad van a haber una serie de dificultades en la evolución a nivel cognitivo, ¿no? O del neurodesarrollo en el niño, así que la recomendación es que no tengan pantallas cerca de ellos, ¿no? A los 6 años, pantallas limitadas y supervisadas. Yo aquí consideraría que solamente el uso del televisor en determinados horarios es necesario. Celulares para los niños son, digamos, como están todavía desarrollando tanto sus organismos a nivel biológico y mental, ¿no? Sus ojos también sufren al mirar la pantalla del celular, que es muy pequeña, ¿no? Entonces, aquí en esta edad, pantallas limitadas y supervisadas. A los 9 años, él considera que el uso de videojuegos puede darse, pero sin acceso a Internet, sin control, ¿no? Tiene que ser, no tienen que tener Internet, y aquí hay algunos aparatos tecnológicos como las Mac y algunos digamos, aparatos de videojuegos que no necesariamente tienen el acceso a Internet, pero son juegos específicos, ¿no? Y en definitiva, todos tienen que tener un horario adecuado. Y respondiendo ya a la pregunta de Martín, si se presenta en el caso de un niño adolescente, este especialista considera que a partir de los 12 años el Internet tiene que estar orientado y supervisado por los padres, con control parental, y en casa se deben brindar reglas claras. ¿Y esto de qué depende? Va a depender mucho de la dinámica familiar o el tipo de actividad que tenga, en este caso, tu hijo, Martín, ¿no? Entonces, por ejemplo, si él es un niño que realiza otras actividades artísticas o actividades académicas o actividades deportivas, se sugiere mucho tener una organización establecida en casa, un horario, un cronograma, cómo puede estar distribuidas las actividades que realiza tu hijo, en este caso desde la hora que se levante, qué actividades realiza, y en esa distribución de actividades brindarle horas adecuadas frente a los estilos de crianza que tenga la familia, pero que sepamos que no sean contraproducentes para él.
Como sugerencia, como especialista en salud mental, considero que diariamente pueden abordar 2 horas ahora que están en vacaciones. De pronto tú puedes evaluar si lo manejas en un solo espacio, las 2 horas, o puedes distribuirla entre 1 hora en la tarde y 1 hora antes de las 8 de la noche. Como especialista en neuropsicología se sugiere que el uso de las pantallas no pasen o no se acerquen a la hora del sueño. Entonces eso quiere decir que hasta las 8 de la noche podría manejarse, ¿no? De manera adecuada sin que empiece a ser un problema, una situación problemática para el niño. Ahora, refuerzo un poco tu pregunta. Para un chico adolescente que en realidad ya, digamos, tiene un poco más de capacidad para poder discernir y entender qué es correcto y qué es incorrecto, podemos ya abrirles un diálogo abierto, por ejemplo, de lo que ocurre con el cerebro y por qué se vuelve tan adictiva la situación del videojuego. ¿Cómo es que reacciona el cerebro a la repetición del juego y qué es lo que segrega el cerebro, lo cual produce placer? Esto fácilmente los chicos, los adolescentes lo pueden entender. E ir orientándolos a que encuentren otras actividades placenteras como socializar, los deportes o actividades que estén relacionadas un poco a sus rasgos de personalidad, ¿no? No sé si quedó clara la pregunta, respondí a tu pregunta, si hay alguna otra. Sí, gracias, está bien. Muy bien. Okay. Listo, gracias Martín por la consulta. Mira, aquí tengo en el chat una consulta también. Elvia nos comenta, ¿es necesaria una terapia de un niño de 7 años para quitar la adicción a la tablet? Bueno, ya estamos hablando aquí de terapia y adicción. Creo que ya estamos a un nivel de más de tratamiento profesional. A ver, sí, Elvia, bastante interesante tu pregunta y aquí me voy a permitir regresar a esto. Habríamos que mirar un poco el caso de tu hijito de 7 años. Acá tenemos, el DSM nos da 9 criterios. Mira, si de estos 9 criterios hay 5 que tú consideras que se están presentando de manera repetida, se han presentado en 12 meses, estamos hablando ya de un uso problemático, una dificultad que tiene que ser abordada ya por algún especialista de la salud mental. Ahora tú mismo evalúa. Esta situación del consumo de videojuegos de tu hijo ha traído problemas en su desempeño académico, a nivel familiar, en el sistema familiar. Tú como madre te estás preocupada porque sabes que no, o sea, se está haciendo muy difícil controlar la situación o poder ayudarlo a organizar mejor sus tiempos. Quizás no estoy hablando de que sea un trastorno en sí, pero sí te puede ayudar el que puedas recibir tú misma orientación en el hospital y podamos orientarte cómo poder manejar la situación y que si estamos hablando pues de un uso problemático en los videojuegos o un trastorno, ¿no? Entonces, fíjate en estos criterios, si ves que se presentan, ¿no? Al menos 5 de ellos, sí estaríamos hablando de un problema que tiene que ser abordado cuanto antes, ¿no? Elvia, no sé si respondí tu pregunta. Sí, claro, muchas gracias. Ok. Y también tenemos levantada la mano de otra persona. Claro. Moisés, a ver si tiene el micrófono abierto, puedes hacer tu consulta. ¿Me escuchan? Hola, ¿Sí? ¿se escucha? Escuchamos, sí. Hola, doctora Clara. Buen día con Moisés. todos. Sí, quería consultar, ¿no? Mencionaba usted, doctora Clara, al inicio, que estamos en una era digital y es verdad, ¿no? Los niños creo que ya nacen con una habilidad bastante marcada, ¿no? Tengo una hijita de 4 años, ¿no? Y a veces ella está mirándome el celular cuando estoy respondiendo, ¿no? Y puede parecer chistoso, pero ella ya sabe la clave que tengo para desbloquear el celular, ¿no? Y a veces yo le he dejado ahí y sabe manipular, sabe entrar a YouTube, a ver dibujos, se guía me imagino por las imágenes, ¿no? Y entonces no es tanto a los videojuegos también, ¿no? Lo quería como que un aporte, sino también al uso de algunos dibujos quizás que los niños tienen, ¿no? Por ejemplo, pasaba en algún momento con mi hijita y creo que me di cuenta, ¿no?
porque a veces en nuestra rutina, a veces no miramos que nosotros mismos podemos ser causantes de inducir quizás al uso del celular, la tablet, ¿no? Y entonces, a veces cuando estamos comiendo, nosotros mismos estamos manipulando el celular o ponemos ahí y creo que los niños ya van con esa idea teniendo, ¿no? O sea, puedo comer y estar con el celular. Claro. ¿No? Y a veces nos condiciona, ¿no? Y pasaba un poquito con mi hijita, ¿no? Si termino de comer, quiero que me pongas una película, tal película, ¿no? Para poder terminar todo. Entonces, como que van surgiendo estas cosas también que se pueden tornar un problema, ¿no? Porque, si tú no acatas esa petición, como que es, yo no voy a comer, no, yo no quiero. Y vienen también los berrinches a veces, ¿no? Creo que es importante que nosotros también podamos mirar la realidad, ¿no? Y poder nosotros también un poco, creo, despegarnos en algún momento del uso de la tecnología y que ellos también puedan ver que compartimos más tiempo, ¿no? Porque a veces nos falta, ¿no? Nosotros también estamos creo que muy encerrados en el tema tecnológico, que a veces olvidamos de poder compartir esos espacios con nuestros hijos y con nuestra familia en general. Sí, totalmente. O sea, me encantó tu comentario y de hecho he anotado algunos puntos para reforzar. Es bastante interesante lo que mencionas y de hecho al inicio de mi diapositiva yo mencionaba esta frase que es para nosotros los padres hoy en día es un desafío, o sea, aprender cómo lidiar con esta demanda que nos dan todos los aparatos digitales, porque hoy en día trabajamos con los celulares, trabajamos, así como ahora estudiamos por los aparatos digitales, etcétera. De hecho, tiene muchísimos beneficios, pero estos no se tienen que convertir en una desventaja para el desarrollo de nuestros hijos ni para nosotros mismos, ¿no? Y efectivamente, no solamente hay adicción a los videojuegos, por ejemplo, hoy en día los animes para los chicos adolescentes es también un tema adictivo y por ahí se filtran otros riesgos, ¿no? Como la pornografía y otras situaciones bastante riesgosas para los chicos, ¿no? Buenas tardes, estimados seguidores. Sin embargo, aquí, en este punto, interviene algo con lo que yo siempre trabajo con los padres en terapia de familia, que cada familia está conformado por un sistema familiar y tiene determinados estilos de crianza o ciertas filosofías de vida. Cada familia es única. Y frente a esta postura que tiene la familia, deben haber normas claras, políticas establecidas, así como una empresa tal cual, en la familia. Y en realidad, no sé, pero a ver, levanten la mano y honestamente, ¿quién ha hecho en realidad un encuadre de las políticas familiares de la familia, por ejemplo, nosotros, Kiama, Montenegro, son estas, o las reglas básicas son estas? Chicos o hijos, por si acaso, nosotros tenemos establecidos estas políticas en casa, estas reglas. En realidad, pocas personas lo hemos hecho, o sea, no lo planteamos, ¿no? Lo dejamos como una cuestión tácita o tal vez media subjetiva. Entonces los chicos efectivamente no lo saben. Y recuerden que cuando son niños, todos los niños aprenden por modelamiento. O sea, aprenden todo lo que ven. Son un filtro impresionante de que lo que hacen los adultos, ellos lo repiten. Así que si somos los principales referentes para nuestros hijos, tenemos que actuar bajo esa coherencia de crianza, ¿no? Entonces yo no le puedo decir o exigir a mi hijo que no use el celular en determinada hora o que no esté pegado al celular cuando yo estoy todo el tiempo haciendo lo mismo, ¿no? O por ejemplo, lo que me mencionó también sobre que los chicos se acostumbran a condicionar, ¿no? Yo no voy a comer o no hago esto siempre y cuando no me pongas el dibujo o no me prendas esto. O sea, eso es un error total. Dificulta ni siquiera, no solamente el estado mental de los chicos, sino también biológicamente, ni siquiera su cuerpo empieza a aprovechar todos los alimentos cuando está desconcentrado de lo que está comiendo.
Entonces está como comiendo por inercia. Y eso definitivamente es bastante negativo para los chicos y para la familia. Así que, Moisés, tú planteaste una referencia, ¿no? Como un comentario para que tengamos todos en cuenta que en las familias deben existir políticas, reglas claras establecidas de lo que tenemos como filosofía de vida en mi familia, como que las cosas que yo considero van a permitir que mis hijos se desarrollen como yo espero, en ese equilibrio entre la salud mental y física, y ellos puedan seguir desarrollando y aprendiendo a cómo afrontar la vida, ¿no? Y una recomendación que yo doy es que tratemos de los fines de semana, nosotros como adultos, hacer una desconexión digital e invitar también a nuestros hijos, mira, ¿qué te parece si hoy en día hacemos determinadas actividades, hacemos actividades juntos en familia, realizamos otras cosas que no tengan nada que ver con el tema digital, ¿no? Entonces, vamos mostrándoles a nuestros hijos que también hay diversión fuera del ámbito digital y que nos estamos perdiendo en muchas cosas que tiene el mundo, la vida, por estar ahí en las pantallas, ¿no? Sí, entonces ahí respondí un poco tu planteamiento, que me pareció súper interesante y de hecho nos ayuda a todos. Voy a continuar con las señales de alertas para padres y educadores. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, cuando hay una disminución del rendimiento escolar en nuestros hijos, cuando nos damos cuenta que los chicos están como que con unos cambios de humor bruscos, inesperados, ¿no? Que solemos decirle, ay, hijo, qué malcriado, qué testarudo, ¿no? Entonces ahí tenemos que observar un poco de qué más hay ahí, ¿no? Los chicos pierden el interés en otras actividades, ¿no? Y mienten constantemente sobre el tiempo. Yo tenía un paciente que su mamá estaba escandalizada porque el niño en las noches había encontrado la manera, su mamá, a pesar de que guardaba la tableta, había encontrado la forma como de madrugada iba y sacaba la tableta hasta que lo encontró jugando una mañana, a las 6 de la mañana, el niño se había pasado toda la madrugada jugando. O sea, situaciones que parecen, uno puede decir, ay, no, pero a mí no me puede pasar eso, pero en realidad, si no tenemos el control adecuado, sí son cosas que en realidad las pasan muchas familias, ¿no? Si no hay otra pregunta, ¿puedo continuar? O no sé si hay otra pregunta. Hola, Clara, sí, mira. Ya. Mira, tengo aquí la participación de 2 personas. Justamente una de ellas fue Elvia, que hizo un comentario y prácticamente le respondemos, vigilancia constante a los niños, ¿no? Va relacionada a ese tema. Isbeth nos pregunta, mi niña tiene 8 años, siempre que llego a casa me pide el celular para descargar juegos gratis o escribir a sus amigos en el WhatsApp. ¿Se considera ahí una adicción? Es en automático, por lo que le entiendo. No me quedó muy claro, Rob. ¿Cómo Sí. dice? Lo que indica es que cuando llega a casa, Ya. la persona, su niña en automático le pide el celular para descargar juegos, distraerse y escribirle a sus amigos en WhatsApp de forma inmediata. ¿Qué edad tiene? 8 años. Oh, ya. Sí, Ajá. ¿eso lo podría considerar ella como una adicción y una señal de alerta de repente? Una señal de alerta, no una adicción, una señal de alerta, una adicción no, porque no tiene la niña teléfono, ¿no? Pero una señal de alerta. A ver, pasa también otro punto muy importante, ¿no? Que hoy en día los chicos socializan menos, ¿no? O sea, digamos, no, ahorita que están de vacaciones, bueno, donde se relacionaban eran en la escuela, pero ahora que están de vacaciones, de pronto si no están haciendo otras actividades, ¿no? Extracurriculares como van a los deportes, actividades artísticas, o estas actividades vacacionales que hay, el niño va a estar desconectado. Entonces, su necesidad de socializar es natural. Entonces va a querer sentirse relacionándose con sus amiguitos, con sus amiguitas, a ver qué están haciendo. Y una forma como ellos se encuentran relacionarse con ellos es a través del juego, porque en el juego se encuentran a sus compañeros de escuela muchas veces, ¿no? Y esto más bien me da una señal de alerta. Es cierto lo que tú me dices. Me da la señal de alerta que mi hijo no está desarrollando sus habilidades sociales y que yo como mamá
tengo que ayudarle a que pueda interactuar con otros niños, ¿no? De pronto organizo con las madres, con los papitos, que los chicos se puedan ver, vayan, no sé, al parque, al centro comercial, tengan actividades de distracción. Y de pronto, si yo estoy sintiendo como que hay la necesidad de mi hija de estar conectada, es porque a lo mejor en realidad está sintiéndose sola y necesita compañía o necesita jugar o interactuar con otros niños, ¿no? Entonces acá me va a ayudar, por ejemplo, que yo le pregunte, que yo tenga un diálogo más abierto con ella, que salga a realizar actividades con mi hija y de pronto pueda invitar a otra mamita, a otros niños, a que ellos jueguen al aire libre o hagan otras actividades, ¿no? Es muy cierto, Clara, sí. Y también a los padres, mira, yo no lo soy, pero a estar atentos también a lo que la misma sociedad ofrece. Mira, ayer se cerró el ciclo de entradas al cine, el día del cine de 6 soles. O sea, si yo veo esa publicidad, tener la iniciativa y la es la iniciativa, decir, y sabes que para que esté despegado de todo aparato electrónico, mejor me lo llevo al cine. Exacto. ¿No? Entonces, alguna reunión, no sé, con otros padres que yo conozco, ¿y por qué no organizamos un picnic, una ida a la playa? Entonces, es tener esa creatividad para poder justamente generar esos espacios de socialización presencial, porque también la socialización ahorita es digital. Sí. ¿Ok? Cierto. Continúa. Tenemos otra pregunta, Clara, la hacemos, la desarrollamos y avanzamos, ¿sí? Ya, correcto. ¿Cuáles son los factores, y gracias a Eddie por la pregunta, cuáles son los factores que pueden aumentar la probabilidad de que los niños o los adolescentes presenten estos tipos de trastornos? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, ¿Clara? sí. Sí, bueno, muy buen punto. Los factores es que los chicos, con esta dinámica que hoy en día tenemos los padres que trabajamos mucho, de pronto estamos fuera, ¿no? Los chicos en realidad se sienten solos y una manera como encuentran ellos de estar divirtiéndose o haciendo algo menos aburrido es con los videojuegos, ¿no? Ese es un factor. Otro factor es que no hay normas ni reglas claras en casa y que hay de pronto cierta libertad en que los chicos pueden coger las tabletas o las computadoras y tienen acceso rápidamente a internet, por eso se descargan todos los juegos y ellos hoy en día, así como mencionó uno de los participantes, saben manejar todo mucho más que los adultos, ¿no? Entonces son muy rápidos y muy hábiles para aprender sobre esto de la tecnología, ¿no? Es otro factor. Otro factor es que los padres no les hemos mostrado todavía otras actividades que les producen satisfacción a ellos, ¿no? Actividades artísticas, recreativas, de deporte, de socializar. Y aquí hay un punto importante que considerar. En la pandemia, los chicos dejaron de desarrollar sus habilidades socioemocionales y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces a ellos a muchos se les hace muy difícil socializar, que no sea a través de la pantalla, o sea, tienen mucho temor, mucha vergüenza, hay una serie de bloqueos ahí que se les hace difícil socializar. Entonces, ahí tenemos que intervenir como adultos, como padres, ayudarlos a desarrollar estas habilidades, porque no todos que van a aprender en la escuela, y apoyarlos, por ejemplo, como mencionó Ro, de poder organizar picnics, salidas, actividades con los otros papitos y que lleven a sus hijos y que esto sea de una mayor interacción de manera presencial, ¿no? Entonces, minimizando esos factores, vas a poder manejar mejor que tu hijo no desarrolle una adicción o un uso problemático de los videojuegos, ¿ya? ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí voy a continuar. Algunas ideas y roles para los padres, ¿no? ¿Cómo establecer un equilibrio? Mira, por ejemplo, acá esto nos va a ayudar un poco a resolver tu planteamiento. Fomentar actividades al aire libre, ¿no? Yo soy bastante fans de las actividades fuera de casa, ¿no? En donde... Hola.
Sí, Rob, No, ¿todo no, bien? sigue, Ah, ya, Clara, ya. perdón. Ok, fomentar actividades al aire libre. Hoy en día, con todo el calor, a la playa, al parque, ¿no? En familia, con otros grupos de amigos, con otros grupos de papitos, ¿no? Regular el tiempo de juego con horarios, y aquí sí o sí considero sumamente importante que cada familia tiene que tener políticas y reglas claras. A nuestros hijos adolescentes probablemente eso no les va a venir muy bien, pero ya saben que hay que trabajar con ellos la idea de que a través de las políticas podemos manejarnos de una manera más respetuosa y más equilibrada en la familia, ¿no? Juegos en familia de mayor conexión, a ver, los fines de semana yo siempre recomiendo hacer una desconexión, de pronto, si no puedes hacer una desconexión digital total al 100%, al menos una parte, y poder plantear cine en casa, actividades en casa, juegos en casa, hacer una comida juntos, preparar algo juntos, etcétera, ¿no? Y que, bueno, plantees uso de videojuegos educativos, porque ahí en el mix de videojuegos que existen hoy en día, hay muchos que son bastante nocivos en realidad para la mente de los chicos, porque son muy violentos, entonces hay que tener mucho cuidado también con eso, pero eso ya sería como para otro tema aparte, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol aquí, no? Nuestro rol es no satanizar los videojuegos, no prohibir abruptamente, porque esto puede aumentar el deseo de jugar. Yo tenía una pacientita en donde su papá le había dicho, me decía, no, claro, yo le he quitado todo, ella no puede jugar nada, o sea, mejor dicho, la niña vivía totalmente aislada y en realidad empezó a sentirse peor, ¿no? Se sentía sola, se sentía rara, se sentía aislada, pero la idea aquí era trabajar con los papitos de mantener un equilibrio, una organización mejor orientada a que hayan espacios en donde ella pueda interactuar con los videojuegos sin que esto sea contraproducente para su salud, ¿no? Establecer normas claras, cumplirlas con firmeza, como ya les menciono, y usar los videojuegos como una herramienta educativa y de socialización. Por ejemplo, seguro, yo sé que ustedes se acuerdan, pero en la pandemia, muchos de los chicos jugaban a través de ahí, de los videojuegos, y por ahí interactuaban y al menos hablaban, ¿no? Se saludaban, y eso de alguna manera les ayudó mucho, ¿no? Clarita, el famoso Roblox, creo que se Ah, puso por de moda, que justo supuesto. viene una consulta, termina y te doy una pregunta que me ha hecho aquí una Ujú, participante, relacionado justamente con ese famosísimo Roblox. ujú. La lanzo, ¿ya? Muy Sí, bien, sí, una claro, vez ya. claro. Ujú, Mi niña tiene 11 años y quiere jugar siempre el Roblox, el ujú. bendito Roblox. Ella me ha contado que tiene un amigo de 11 años y una amiga de 15 y que son del extranjero, ¿ok? Mm. E incluso tienen un grupo de WhatsApp. Ella ha confiado en contarme, pero yo como padre quiero bloquear y eliminarlo. No sé si eso es bueno o cómo debería hacer o relacionarlo, es lo que indica Sí, Vanessa. ajá, eso es muy interesante y un poco Ajá. complejo de responder. Mira, yo, hemos visto casos así, y con Roblox también. Roblox es muy adictivo porque justo se trata de muchas recompensas y tienen unos tipos de recompensa que a los chicos, no sé, los engancha sobremanera, pero también tiene bastante complejidad porque he visto casos en donde los chicos han manipulado las tarjetas de los papis para poder comprar y estas cosas, o sea, temas bastante complejos. Me comenta que su hija tiene 11 años. Es básicamente una edad todavía en donde necesita una alta supervisión, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado de las personas que se han contactado con ella y que están lidiando de una manera más cercana, porque ya se abrió inclusive parte de la privacidad brindándoles el WhatsApp y esto, ¿no? Aquí lo que le va a ayudar a la persona, a la persona que hizo el comentario, es tener una supervisión minuciosa con estas dos personas con las que se ha conectado la niña, ¿no? Yo recomendaría, aparte de la supervisión, tener un control parental en cuanto a Internet, ¿no? Para que no haya más riesgos de abrirse otras ventanas a otras dificultades mayores, riesgos mayores, ¿no? Considerar un diálogo abierto con su hija para mirar
cuál es la relación que existe entre ellos más allá del videojuego, ¿no? Porque, a ver, si hablan más, o sea, aparte del videojuego y hablan por WhatsApp, ¿de qué más hablan, no? Ya de qué tipo de cosas, ¿no? Entonces, al principio no va a ser fácil, pero abrir un diálogo abierto con la niña o darle la posibilidad de escucharla o escucharla abiertamente sin antes juzgar o hacer críticas o juicios de valor, le va a ayudar a esta mamá a saber qué es lo que, cómo es que interactúa, sobre qué temas interactúa. Y ir planteándole la posibilidad de que se relacione y socialice con otras personas. Ahora, si ya la persona ha hecho un contacto mayor con estas personas de videojuego, es porque pasa mucho tiempo jugando. Ya si hay esa interacción más íntima, ¿no? Sobre ya un contacto por WhatsApp, es porque ya el tiempo que ha estado jugando la persona ha sido mucho más de lo adecuado, ¿no? Y si aún más sigue relacionándose con estas personas, es porque también su socialización con su realidad o de manera presencial no es tanta. Entonces, ahí hay que empezar a trabajar. Más bien, esto sí sería como que un factor de riesgo, ¿no? Y hay que empezar a interactuar en darle otros espacios a esta niña en donde, no sé, aprovechando las vacaciones que nos quedan, ¿no? Actividades fuera de casa, deportes sobre todo. Yo soy muy fan de los deportes porque los deportes no solamente generan bienestar físico y mental, sino te desarrollan otras habilidades como organización, disciplina y otras bastante positivas para el uso del criterio y juicio, ¿no? De las personas, ¿no? Tratar de que se relacione con otras amiguitas, ¿no? En donde pueda tener otro tipo de experiencias que también sean satisfactorias e ir mostrándole la realidad de la vida, ¿no? Esa es la recomendación que le daría, ¿no? Básicamente sí. Muy bien, perfecto. Ok. Continuamos. Bien. No tengo Sí. ninguna consulta. Ya, ok. Bueno, acá tengo, Sí. ya hemos culminado básicamente la parte teórica. Tengo un caso para discusión y acá como que me gustaría que participemos todos. A ver, Martín tiene 13 años, pasa más de 6 horas al día jugando, ha descuidado su higiene, porque ustedes saben que esto también es otro problema. Los chicos, al estar ahí pegados en las pantallas, ni siquiera van a asearse, ¿no? Este niño, Martín, evita reuniones familiares y ha bajado sus calificaciones. Cuando sus padres intentan quitarle el acceso a la consola, ¿no? Se pone agresivo y amenaza con escaparse de la casa. ¿Qué señales de alerta identifican en Martín? Y vamos a resolver la primera pregunta. ¿Qué señales de alerta identifican en Martín? A ver, no sé si participamos. A ver, todos. Los micrófonos están abiertos, así que pueden levantar la manito o simplemente responder a la pregunta. Martín, de 13 años. Hola. Alcira. Hola. Dime, Alcira, te ¿Qué escuchamos. tal? Buenas tardes. Bueno, yo me acabo de unir, la verdad, a la reunión, pero como señales de alerta es que el descuido personal, el exceso de horas, la agresividad con la que pueda reaccionar, la manipulación con la que está tratando a su familia, todo para seguir con el juego, ¿no? Particularmente yo tengo un hijo, tiene 6 años, y él tiene una condición, él es Asperger. Entonces, él cuando le gusta algo, lo quiere y o sea, lo que te puede gustar normalmente, él como que se obsesiona. Entonces, sus primitos normalmente están con el celular y la doctora a mí me dijo que si él podía acceder a las pantallas, podía ser máximo 20 minutos porque su cerebro está sobreestimulado. Entonces, yo tengo un lío con él porque él quiere pantallas. Entonces, cuando accedí a él, porque o sea, es un niño, digo yo, no es un niño, quiere experimentar lo mismo que otros niños, tengo ese problema, ¿no? Y él máximo está 1 hora, ya sea jugando o digitando en la pantalla, porque le gusta mucho escribir en Word o en PowerPoint.
Y cuando le digo ya acaba el tiempo, él muestra mucho, o sea, puede molestarse, pero es como que él excede, ¿no? Y llora, incluso ha llegado en algún momento a decirme que no encuentra un sentido para vivir sin una pantalla. Y cuando yo le doy una hora, o máximo eso, no una hora. Entonces, si yo digo, un niño está 6 horas, se desconecta totalmente de la realidad y no tiene otro tema de conversación y no socializa y se pierde todo lo normal, ¿no? Lo de una infancia. Entonces, para mí esas alertas sería lo que le he mencionado, ¿no? Ujú. Gracias. Sí, gracias en realidad tu participación bastante interesante y gracias por contarnos también tu caso personal. Efectivamente, esas serían las señales de alerta del caso que tenemos para discusión. Y en cuanto a la situación que presentas con tu hijo, yo te recomendaría que acudas para poder recibir ayuda de alguien, de un especialista en salud mental que te pueda orientar cómo poder hacer un plan de acción abordando esa dificultad que tienes para manejar el control sobre tu hijo. En realidad, en estos momentos él no lo puede acatar porque quizás ya tiene un uso problemático con ello y también tendríamos que ayudarlo en que desarrolle otro tipo de habilidades, ¿no? Y que tú sepas cómo ayudar a que esto se forme inicialmente hasta que él lo pueda manejar de una manera independiente, ¿no? Porque si no se controla ahora, va a ser muy dificultoso después, ¿no? Y van a haber otro tipo de problemas que van a ser mucho más difíciles de manejar, ¿no? Entonces yo creo que es el momento para acudir a una recomendación de un especialista en salud mental y sepas cómo manejar mejor el tema y que podamos ayudar a tu hijo a que lo pueda manejarlo mejor, ¿no? Ok, bueno. Entonces, ¿qué estrategias aplicaríamos en este caso de discusión? A ver, no sé si alguien quiere participar. ¿Cómo lo abordaría? ¿Cómo ayudaría a Martín de 13 años con toda esta situación que presenta? A ver, micrófonos abiertos, les animamos a participar. Ya también estamos a unos minutos también Sí. de concluir. Bueno, básicamente aquí en realidad aplicaríamos las estrategias. Esta es una pregunta interesante. ¿Aquí a Martín le ayudaría a aplicar las estrategias que hemos planteado para los padres? ¿O ya es que Martín está en un uso problemático de los videojuegos y ya tanto él como sus padres necesitarían otro tipo de ayuda? En realidad aquí ya la situación se escapó de control, ¿verdad? Ya si hay, imagínense, el adolescente está agresivo, amenaza con irse de la casa, hay cuidados higiene. Aquí ya hay un uso problemático de los videojuegos, si no es que ya es un trastorno en sí, tendríamos que hacer la evaluación correspondiente. Pero recuerden que se tienen que cumplir 5 de los criterios de los 9 que plantea el DSM y este chico presenta esa cantidad de criterios y por ende necesitaría ayuda de un especialista en salud mental, tanto él como la familia para saber cómo abordar el tema, ¿ok? Entonces, este es un casito, bueno, y acá tengo unas preguntitas para evaluar lo aprendido. A ver, no sé si respondemos a los que podamos. ¿El trastorno por uso de videojuegos afecta solo a niños, sí o no? Solo con respuesta sí o no. Pueden escribir. No. No, ok, buena respuesta. Puede ser niños o adolescentes, ¿ok? ¿Se puede diagnosticar con solo una conducta excesiva de juego? No, tendría que ser la... Muy bien. Muy bien. ¿Poner reglas claras puede ayudar a prevenir el problema, sí o no? Sí. Correcto. Definitivamente, sí, claro. Sí. ¿Todos los videojuegos son perjudiciales? Sí. No depende del tiempo.
Exacto, depende de la cantidad de tiempo que juegue. Sí es cierto que hay videojuegos que en realidad no son aptos para niños pequeños, así que en eso tendríamos que instruirnos también un poco. Pero en sí los videojuegos no son perjudiciales, ¿no? Sino lo malo está en la cantidad de tiempo que emplea el niño jugando, ¿no? Y recuerden la regla que les puse del especialista, que es básicamente lo que nos puede ayudar a los padres para saber cómo manejar el tema digital con nuestros hijos, ¿no? Muy bien, yo creo que todos hemos entendido muy bien el tema, ha estado bastante interesante poder compartir también su retroalimentación. Y acá tengo un último mensaje. Los videojuegos no son el enemigo, pero el abuso de ellos sí puede serlo. La educación y el equilibrio, tengámoslo en cuenta, son la mejor estrategia. Educarnos nosotros como padres para poder educarlos también a ellos y que existe ese equilibrio, ¿no? Y yo aquí agregaría que nosotros somos los referentes más importantes de nuestros hijos, así que seamos un modelo para ellos. No podemos exigirles ni pedirles algo que nosotros hacemos diferente, ¿verdad? Bueno. Clarísimo, Clara. Pero Sí. por supuesto, qué mejor conclusión que esa. Enseñemos y sigamos enseñando con el ejemplo. Muy bien, gracias a las palmas. Muchas de nuestros asistentes agradecen y lo demuestran a través de sus emojis con aplausos y caritas de alegría. Sí, Lo máximo. Sí, gracias, Clara, por estos aportes. Y yo también me atrevería ya a volver a incidir en generar nuevamente esos espacios de confianza, de acercamiento, padres-hijos, salir fuera de la casa también, como les dije. Y esto también es un trabajo que engloba, y llevamos un poco más al tema social, a los gobiernos municipales, regionales. No soy partidario ni político, pero, por ejemplo, el tema, por lo controversial que pueda significar un parque Las Aguas, que se ha construido acá en Piura, este tipo de espacios también, o sea, visitarlos, si se han construido para algo, pues llevar a los chicos también ahí para generar la interacción, acudir los domingos a los supermercados, sábados, o de repente ahora que tenemos tiempos libres, algunos espacios más públicos, ahora que hay temporada de carnavales, llevarlos a Catacaos, a la Piura, interactuar, ver, hay muchas opciones para no solamente tenerlos pegados a una tablet, a un celular, hay que salir con ellos, ¿no? Organizarse y vigilar constantemente. Creo que esas son las conclusiones a las que hemos llegado esta mañana. Sí, es cierto, excelentes ideas, ¿no? Interactuar con los hijos y ser ahí referentes, ayudarlos también en el desarrollo de sus habilidades, es nuestro rol, ¿no? Okay. Gracias por tu participación. Muchísimas gracias. En el chat hemos agregado los links de nuestras redes sociales. Síganos, por favor, compártanlos también, porque estos conversatorios van a continuar. Al menos tenemos como meta hacer unos 2 o 3 al mes, con temas muy puntuales, coyunturales y que nos ayuden a educar, porque para eso estamos, seguir aprendiendo. Ok, agradecemos tu tiempo. Saludos para todos, gracias a ti, Rob. Hasta luego, gracias por su participación. Gracias a Alcira, Elvia, Martín, Eddie. Gracias. No se olviden, el próximo martes tenemos un nuevo conversatorio por el Día Mundial del Enfermo. ¿Ok? Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde.